¿Existe el colonialismo en 2026? Vamos a responder ya si hay colonialismo en 2026. Para eso recordemos mínimamente la delimitación de colonialismo en el sentido de sistema geopolítico donde al menos un país domina al menos a otro país. Y que haya una relación de simploqué, es decir, de entrelazamiento entre varios países, no que cada país esté atomizado y no tenga ninguna relación con ningún país, una autarquía. Tampoco simploqué quiere decir un holismo de que cada país esté entrelazado con todos los países, sino que algunos países están entrelazados con otros países. Que haya una simploqué en geopolítica, eso no es una vacuna, eso no impide que dentro de dicho entrelazamiento sí se dé una relación de dominio entre al menos un país y otro país o al menos otros países. La acción estamos grabando el 5 de enero de 2026, entonces la acción de este 3 de enero de 2026 de Estados Unidos contra Venezuela nos obliga a repensar la existencia o no o la permanencia del fenómeno colonial en pleno siglo XXI. Recordemos que precisamente contra el colonialismo europeo susceptible de operar en América o seguir operando en América, así es como brotó la doctrina Monroe para disuadir a las potencias extranjeras de otros continentes, pero especialmente el continente europeo, a que intervengan en el continente americano, pues se tomaría dicha intervención como una hostilidad contra Estados Unidos. En realidad esto es el reflejo de un miedo del pueblo estadounidense, siempre ha sido un pueblo miedoso y un miedica, fue James Monroe, 1758-1831, el quinto presidente de Estados Unidos, y articuló por vez primera dicha doctrina el 2 de diciembre de 1823, hace ya más de 200 años. Y este presidente estadounidense dejó bien claro que el viejo mundo y el nuevo mundo son dos esferas de influencia claramente separadas y que no debían influirse mutuamente. Bueno, que Europa no debía intervenir en Estados Unidos. Por contrapartida, Estados Unidos en aquel momento se comprometía a no entrometerse en los asuntos internos de países europeos. Esa es una promesa en el aire, porque es que Estados Unidos en 1823 no tenía una armada, tenía un ejército terrestre, pero no era potente. Entonces eso de que se comprometiese, no, yo no os voy a intervenir en cuestiones internas europeas, bueno, eso era un brindis al sol, porque es que de hecho en la práctica no podían intervenir en Europa los Estados Unidos. Pero después de Monroe ha habido una sucesión de presidentes de gobierno, el presidente de Estados Unidos, estadistas, sucesores de Monroe, y han seguido casi todos pues esta doctrina, aunque introduciendo variaciones interpretativas. Entonces estamos ahora en el campo de la hermenéutica, de cómo han interpretado la doctrina Monroe. Y se ha interpretado, las variantes hermenéuticas han sido por una doble vía. Por un lado, Estados Unidos al final sí que ha intervenido en cuestiones europeas, pues solo hay que ver los conflictos mundiales, ¿no? Y también esto de considerar todo el territorio al sur de Estados Unidos como el patio trasero, como el patio de atrás, como el patio de Estados Unidos, es decir, como su zona de influencia, eso ha sido otra interpretación, donde en su patio trasero, pues igual que tú puedes cambiar las macetas de sitio, quitar una planta, trasplantar, etcétera, pues Estados Unidos se cree que de México para abajo, de la frontera con México para el sur, hasta la Patagonia, pues pueden quitar y poner gobiernos, pueden invadir, pueden secuestrar presidentes de gobierno, según le vengan gana. Eso sí, se entiende que afina a sus propios intereses estadounidenses. Conviene no olvidar, no sé si esto es gracioso o paradójico, que el traidor a España, Simón Bolívar, que está en todas las frases de los últimos presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, pues Simón Bolívar recibió las palabras de Monroe con la más sincera gratitud.
Chávez estaba igualmente agradecido a esas palabras de Monroe. Maduro ahora mismo, que está en prisión, también está igualmente agradecido a esas palabras de Monroe como lo estuvo su amado Simón Bolívar. El caso es que en 1880 Rutherford Hayes añadió el corolario de que respecto a cualquier futuro canal interoceánico en Panamá, para que lo controlen otros imperios, para que le controlen imperialismos estadounidenses, sobre todo europeos, pues para eso ya lo controlaremos nosotros los estadounidenses. Eso antes de que existiese el canal de Panamá. Entre un europeo y un estadounidense, pues lo controlamos los estadounidenses, que somos más guays. Roosevelt también añadió su propio corolario, precisamente a raíz del bloqueo nacional que estaba teniendo Venezuela a principios del siglo XX por parte de algunas potencias europeas. Y el añadido que puso Roosevelt es el siguiente: como a algún país europeo se le ocurriese poner en peligro o amenazar los derechos de ciudadanos estadounidenses o las propiedades de empresas estadounidenses, en ese caso se verían las caras con Estados Unidos. Estas palabras al Kaiser Guillermo II de Alemania parece ser que no le hicieron ninguna gracia, la más mínima gracia, el corolario este de las narices, pero es lo que había. Y esto fue un anuncio, esto fue en 1904, esto fue un anuncio de lo que pasaría en todo el siglo XX y hasta hoy, 5 de enero de 2026. ¿El qué? Pues que en América, Estados Unidos, bueno, y también el resto del mundo, pero bueno, en la doctrina Monroe, América, que en América Estados Unidos puede intervenir, hacer y deshacer lo que le venga en gana, como le venga en gana, cuando le venga en gana, sin pedir permiso antes, sin pedir perdón después, y aquí viene lo bueno, la gracia geopolítica, debido a que la fuerza militar de Estados Unidos, evidentemente, sin ninguna sanción posterior, ¿quién le iba a poner la sanción? ¿Quién se va a atrever? Al menos hasta ahora. Porque como lo previsible es la caída de Estados Unidos como imperio, esto cambiará, ¿no? Pero bueno, de momento no hay quien se atreva con Estados Unidos. Finalmente, lo que empezó como una idea anticolonialista, antieuropea, pues se convirtió en una excusa ideológica, una justificación racionalmente floja, dicho sea de paso, lo que pasa es que sustentada fuertemente por otras razones, las razones de las armas. Aquí podríamos traer a colación el discurso de Don Quijote de las armas y las letras, donde hacía una inclinación de balanza hacia las armas Don Quijote. Algunos lo han malinterpretado como eso, como una defensa de las armas por parte de Cervantes, antiguo luchador en Lepanto. Pero es que, ¿cómo expresó eso Cervantes? Lo expresó con las letras. Pero bueno, dejémonos de hermenéuticas cervantinas. El caso es que esta racionalidad de Monroe de que en América puede hacer lo que venga en gana, esto que empezó como un anticolonialismo europeo se ha convertido claramente en un colonialismo estadounidense. América para los americanos, toda América para Estados Unidos. Y llegamos a este 5 de enero de 2026 que Nicolás Maduro se está declarando no culpable de narcotraficante y 3 cargos más en suelo estadounidense, cuando Venezuela no es la principal entrada de droga en Estados Unidos, sino la vía Perú, Colombia, México. Hablando de drogas, claro que Estados Unidos tiene un problema de drogas, un problema interno y muy grave, ¿sí? Pero un clavo saca otro clavo, es decir, no cabe aquí ninguna duda de que Nicolás Maduro es un tirano, tan solo, bueno, hay personas que pensarán que no es un tirano, pero muchas personas piensan que es un tirano. Tan solo cabe discrepancia en el adjetivo, de qué clase de tiranía estamos hablando. Pues lo mismo pasa con Trump, un descendiente de migrantes europeos que carga contra los migrantes, con una manera tan peculiar de aceptar su no continuación presidencial después de su primer mandato, que esa es su peculiar manera de
de no aceptarlo, pues provocó que cientos de estadounidenses se lanzasen a tomar el Congreso de Estados Unidos. Todo esto muy democrático. También es el primer presidente de Estados Unidos que recibió una sentencia por pagar a una mujer para silenciar su relación entre ellos, y todo esto intentó pagarlo, pero con dinero proveniente de falsificaciones de registros comerciales. Es decir, el primer presidente de Estados Unidos, claramente delincuente. De Guantánamo, que no hablamos. Evidentemente, Trump no es el culpable del origen de Guantánamo, pero evidentemente pues también lo mantiene. Lo mantiene ese centro, Guantánamo, donde todavía hay gente que lleva allí más de 2 décadas, sin ningún juicio, sin ninguna sentencia, sin abogados, sin derechos, y allí están. Claro, todo esto muy viva los derechos humanos, ¿no? Por no hablar de su trato, el de Trump, con prácticamente el resto de personas, un trato harto desagradable, que es capaz de, en una rueda de prensa, burlarse de una persona con una capacidad distinta a la media. Y Donald Trump gestualmente imitando esa peculiaridad de otra persona. Solo con eso, o sea, después de esa acción, que haya gente que la haya votado, es un fenómeno peculiar. Pero bueno, pero esto no le convierte en un tirano, sino le convierte en una persona con mala educación. Pero es que esta mala educación refleja muy bien el cerebro que tiene debajo de ese pelo, pues también peculiar. Un servidor no tiene pruebas, evidentemente, pero no descartamos la complicidad consciente de acuerdo entre Putin y Trump, en el sentido de que yo voy a entrar aquí a Venezuela, voy a secuestrar a Maduro, tú si quieres protesta lo que te dé la gana, pero si yo hago lo que me dé la gana, tranquilo que tú también vas a poder hacer lo que te dé la gana, lo que tú consideres tu patio trasero, ¿no? En esta política real o política ficción, eso ya lo juzgaréis vosotros, pues no solo Putin y Trump tendrán un acuerdo consciente entre ellos, sino posiblemente, seguro, pues también Putin y el líder chino, ¿no? Las relaciones entre Trump y el líder chino pues ya son una incógnita. Pero en definitiva, que cada cual haga lo que le venga en gana, en sus para ellos zonas de influencia, y en eso están de acuerdo. Precisamente fue Putin el primero, en 2014, no nos confundimos, el primero que en esta nueva era, no sé en qué era estamos ya, pero bueno, en el siglo XXI, después de la Segunda Guerra Mundial, pues había un semiacuerdo tácito de que había que al menos fingir, pues respetar las soberanías nacionales del resto de países. Pues el primero que lo rompió, al menos de una manera drástica, o si no el primero en este siglo XXI, a nivel espectacular, fue Putin con su invasión de Ucrania. Claro, como realmente no le pasó nada, pues antes de 10 años después de ese 2014, pues ya la segunda intentona contra Ucrania, ¿no? Primero hizo un intento en 2014 y posteriormente el segundo. Y ahí sigue. Todos los que se quejan o nos quejamos de que se ha vulnerado el derecho internacional están o estamos diciendo con esta apelación al derecho internacional un viva Francisco de Vitoria. O sea, qué bien pensaba Francisco de Vitoria. Cuando reclamamos que existe el derecho internacional, ¿quién pensó por primera vez eso? Francisco de Vitoria. De la criminalidad del régimen de Maduro, algunos no se la creerán, pero bueno, hay personas que no tienen ninguna duda de la criminalidad del régimen de Maduro. Asimismo, la atrocidad de otros regímenes actualmente en el mundo. Otra obviedad es que algo habrá que hacer ante esto. Pues para eso, los amigos de la razonabilidad geopolítica, que ahí nos situamos, pues para estas personas cualquier acción externa contra la criminalidad atroz de un país, pues tendría que ser resultado de un acuerdo internacional apelando a razones desinteresadas por los países que van a entrar en un tercer país claramente de una criminalidad atroz.
Evidentemente el interés debería ser el único interés eliminar dicha criminalidad atroz. El problema es que en la práctica estas operaciones de entrada y limpieza de una criminalidad atroz pues brillan por su ausencia. Se combaten con denuncias, con bloqueos, sanciones económicas, pero en la práctica eso es un dejar hacer, un dejar pasar la cosa. Porque con Corea del Norte, que tiene armamento nuclear, ahí no se atreven, ¿no? Con Arabia Saudí, que tiene dinero a las puertas y donde los derechos humanos se vulneran también todos los días, allí no importa, ¿no? Esa vulneración de derechos humanos allí no importa. Y se permite que los ricos países árabes en general se blanqueen con eventos deportivos. Y como hay intereses económicos, pues si todos estamos contentos, los deportistas, los países árabes, los que participamos, los telespectadores que vemos esos eventos deportivos, pues todo muy bien. Y claro, como hay intereses económicos de por medio, ¿qué pasa? ¿Se perdona todo? Pues hay por la información que nos llega. Nosotros no es que tengamos aquí relación directa con nadie, pero claro, la información que maneja todo el mundo, todos los indicios apuntan que a lo mejor cierto jeque es el autor intelectual, no práctico, supongo, pero ¿qué más da? Que más da en el sentido que el resultado fue el mismo. Si cierto jeque es el autor intelectual de que se despedace a un periodista en trozos, pues no pasa nada, luego se le trata igual, se le da la mano y tan amigos. Vamos a ver, queda claro ya que Trump no buscaba ni busca la paz mundial, sino el Nobel de la Paz, que no es lo mismo. Queda claro que Trump no busca la democracia en Venezuela, sino el petróleo, el gas, las tierras raras de Venezuela, para beneficiar a empresas estadounidenses. Como ha escrito este 5 de enero de 2026 Félix Ovejero, estamos en el siglo XIX con armamento del siglo XXI. Mentalidad del XIX, armas del XXI. Y esto es gravísimo, porque claro, la potencia de las armas del XXI es mucho peor, donde va para que las del XIX. Pero la mentalidad capitalista, supuestamente liberal, democrática, internamente, pero practicando salvajismo hacia los demás, eso es lo mismo. Una mentalidad imperialista, colonialista en el siglo XIX por potencias, en aquel siglo XIX, que eran liberales, que eran potencias democráticas. Esto es liberalismo democrático o democracia liberal. Todo esto internamente para sus países, bueno, y sobre todo para las élites. Y salvajismo para los africanos, para los asiáticos. Pues ahora pues pasa lo mismo. Los que se ponen como adalides de la democracia, Israel se pone como una gran adalid de la democracia. Y ya sabemos lo que ha estado pasando este año 2025 que ha pasado. Estados Unidos es el país por excelencia de la democracia. Rusia ya sabemos que no es el país de la democracia, pero si escuchamos a Putin, el postureo democrático lo lleva muy bien. Pues tenemos sus salvajes acciones, tanto de Israel, de Estados Unidos, como de Rusia, a ver quién da más. La Universidad de Brown ha calculado las consecuencias de la guerra en Irak, Afganistán, Pakistán, Siria y Yemen, y estima en 4,5 millones y medio de muertos, y en torno a, 38 millones, otros análisis dicen 40, redondeamos 39 millones desplazados solo desde 2001, como una repercusión de las guerras en las que ha intervenido Estados Unidos. Pero es que desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, si cogemos el mapa de América, desde la frontera estadounidense-mexicana hacia abajo, hacia el sur, ¿en qué país no ha intervenido Estados Unidos? Yo creo que ninguno. O sea, ha intervenido, la intervención cambia, pero ha intervenido en Guatemala, en Brasil, a su manera en Cuba, Chile, Argentina, Panamá, Haití, Honduras, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Perú, Uruguay, Paraguay, Panamá, República Dominicana, ahora Venezuela. Tenemos la duda de si en Colombia intervino. Creemos que no,
Pero bueno, que esto Trump lo soluciona pronto. ¿Que le falta solo Colombia? Va a intervenir ya mismo. Los medios cambian, los medios de la intervención, pero el fin siempre es el mismo. Todo es muy sencillo. El que se salga de la fila que ha diseñado Estados Unidos, castigo. ¿Y qué significa salirse de la fila? Pues muy sencillo. El país que no se amolde al plan económico y geopolítico que marca Estados Unidos, pues será sancionado, será bloqueado, su gobierno será cambiado, será invadido, el presidente de su gobierno será secuestrado. Cosas de este estilo. Tampoco tienen tanta imaginación. Lo que ha hecho con Maduro no es una novedad. Ya se hizo en 1989-90. Bueno, esto solamente desde la segunda mitad del siglo XX hacia acá. Pero es que en la Constitución, Constitución de constituirse, ¿no? El documento. En el hecho de constituirse como país Estados Unidos, pues se hizo con más de la mitad del México de entonces, exterminó a la mayoría de los indios de entonces, por no hablar de lo que hizo a España en 1898 para reducir, eliminar la influencia de España en aquella zona. Si esto viene de lejos. Lo que pasa es que ahora se juntan pues factores en clave estadounidense. Bueno, siempre se han juntado factores en clave estadounidense, evidente, en cualquier medida de Estados Unidos. Quiero decir, claves internas. Claves internas de que le interesa no a Estados Unidos, que también, sino en concreto a Trump. ¿A que estos días de enero ya nos habla del posible pasado pedófilo de Trump? Pues claro que no, porque le hacía falta un golpe encima de la mesa, encima del tablero geopolítico del mundo, de la zona americana, para asegurarse a los que ya tiene, a sus seguidores, que no se le escapen, e intentar aumentar más seguidores, con esto del patriotismo estadounidense. Y con la bandera antidroga. Y claro, es lógico y razonable, si yo viviese bajo una dictadura, estuviese en contra del dictador y una potencia extranjera me secuestrase al dictador, pues tengo que confesar que estaría alegre y contento. ¿Para qué mentir? Pues millones de venezolanos están ahora mismo agradeciéndole a Trump como si fuese el gran metasalvador. Cuando a Trump la democracia venezolana y los derechos de los venezolanos le importa un bledo. Ya ha hecho una o dos declaraciones en la prensa o en el avión. ¿Cuántas veces ha nombrado la palabra democracia referida a Venezuela? 0. ¿Y la palabra petróleo? Pues un montón. Si algo que tiene es que no sabe disimular, no se esconde. Ya lo he dicho claramente, que vamos a por el petróleo de Venezuela, para que esté bajo control estadounidense. Ya se lo han preguntado claramente. ¿Y ahora qué pasa en Venezuela? ¿Quién manda en Venezuela? Y ya lo he dicho claramente. Es que si me haces esa pregunta me vas a obligar a responder. ¿Y cuál es la respuesta? Pues mandamos los Estados Unidos, mandamos nosotros. ¿Y eso no es colonialismo en 2026? Pues claro que sí, eso es colonialismo en 2026. Y además ahora Trump nos ha creado, más que creado, esto ya existía, nos ha retrotraído al problema de a partir de ahora ¿qué? A partir de ahora el líder que tenga poderío tecnológico militar y se levante no gustándole cierto dirigente, se verá legitimado para secuestrarlo y juzgarlo. ¿A eso es lo que nos tenemos que acostumbrar? Lo que tiene que quedar claro es que esta gente que se dedica a ir salvando el mundo, lo único que se salvan a sí mismos, que en el sentido de que van por intereses personales, ni siquiera intereses de su propio país. Entonces, que ahora se pregunta mucho, vale, estamos todos de acuerdo que esto es ilegal, y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer?
Venezuela qué puede hacer, la Unión Europea qué puede hacer, como está en Groenlandia qué vamos a hacer, quién le va a toser a este. Caso hace una pregunta dando por hecho que no podemos hacer nada, evidentemente poco se puede hacer. Quizá la única salvación esté desde el interior de Estados Unidos. Que cada vez más gente tome conciencia de estas cosas que estamos diciendo. Que a Trump o el siguiente Trump será sustituido por Rubio o cualquier otro, se le bloquee desde dentro. Porque claro, ahora mismo ¿quién le va a toser a Trump? ¿Las Naciones Unidas? No me hagáis reír. Más Naciones Unidas, ¿todavía existe ese desastre? ¿Y qué pasa cuando uno de esos 5 miembros con derecho a veto es el que se dedica a hacer una criminalidad atroz? Pues protestas, veto y seguimos con la criminalidad atroz. Y esto no es colonialismo, ¿no? La propia existencia de Naciones Unidas con la reglamentación interna que tiene es un visto bueno al colonialismo. Porque la mera existencia del veto es la prueba palpable del dominio de unos países, de unos pocos países sobre otros. O sea que colonialismo claro que hay en 2026. Así que ante la pregunta, ¿existe el colonialismo del 26? Pues claramente sí. Ante la pregunta, ¿Estados Unidos domina a todos los países al sur de Estados Unidos americanos? La respuesta es claramente sí. Entonces, ante la pregunta, ¿existe un colonialismo estadounidense respecto al resto de América, del sur de Estados Unidos? Claramente sí. Y aunque ya sabemos que los intereses son económicos, son geopolíticos, la excusa al menos para la captación de Maduro, o sea, el secuestro de Maduro, era para juzgarle. A veces se dice extracción, se ha extraído, una extracción, bueno, sí. La excusa es juzgar a Maduro. Nosotros evidentemente no tenemos la más remota idea del mundo jurídico estadounidense, pero según cierta interpretación del orden jurídico estadounidense, Estados Unidos tiene razones jurídicas para defenderse ante narcotraficantes y realizar operaciones como la que ha realizado. Eso según cierta hermenéutica, porque según otra interpretación al menos se debe contar con la aprobación del Congreso, que en esta ocasión no ha tenido Trump la aprobación del Congreso, pero es que el Congreso a Trump también se la repampinfla. Por eso nosotros hemos creado, pues no sé si existía, si existía, pues tampoco tenemos aquí ningún interés de ser autores intelectuales. Somos usuarios del sintagma colonialismo jurídico. Y somos usuarios desde el 3 de enero de 2026. Todo eso, que nadie nos diga ingenuo, no somos ingenuos. Somos conscientes, ya lo hemos dicho, volvemos a decirlo, que la intencionalidad es económica, ya lo sabemos. Pero al menos el postureo es para juzgar a Maduro. Pues hablamos de un colonialismo jurídico. Yo, Estados Unidos, puedo juzgar al que considere y tengo razones jurídicas para hacerlo. Y si para eso tengo que ir a su país y capturar, extraer al susodicho, se hace y tengo razones jurídicas para hacerlo. Y ya hemos dicho que hay un antecedente. El antecedente es la captura de Noriega en Panamá. Noriega acabó al final entregándose el 3 de enero de 1990 tras la invasión estadounidense. Ahí sí que hubo una invasión estadounidense llevada a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 y que terminó el 31 de enero de 1990. Y intentó evitar la captura Noriega, pero al final Manuel Antonio Noriega, el 3 de enero se entregó y un avión militar pues le llevó a Miami a la espera de juicio, y el 9 de abril de 1992 fue condenado por 8 cargos que tienen que ver con contrabando de drogas y sentenciado a 40 años de prisión
prisión, no sé si al final un poco de reclusión en domicilio, pero acabó muriendo el 21 de mayo de 2017. El 3 de enero de 1990 se entregó un 3 de enero, no sé si será casualidad que la operación esta contra Maduro haya sido un 3 de enero también. El mismo tipo de operación y por los mismos cargos, más o menos. Repetimos, los intereses son el petróleo, el gas, las tierras raras de Venezuela. Pero el postureo es que quien ha detenido a Maduro es miembros de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Por eso decimos que estamos en un caso de, aparentemente, colonialismo jurídico. Sí, un colonialismo económico, pero la máscara es colonialismo jurídico. En la España de enero de 2026, pues de entre los líderes políticos hay quienes celebran la salvación de Trump, la liberación de Venezuela por parte de Trump, como si Trump fuese aquí el meta salvador de Venezuela, el enemigo de las drogas. Otra parte, el gobierno de España, bueno, el gobierno de España, hay varias voces, pero bueno, el gobierno de España, que en su momento no reconoció el último gobierno de Maduro, pues critica que se rompa el derecho internacional, y otros, los posmodernos, pues piden que nos salgamos directamente de la OTAN. Lo de salirse o no de la OTAN tendría que ser por otros motivos, no porque Trump haya entrado ahora mismo en Venezuela. No hay que mezclar las argumentaciones. A ninguno he oído subrayar que se ha atentado contra una nación, sí, voy a decir algo evidente, una nación hispana. A lo que me refiero es que esto me lleva a la siguiente reflexión. Si todo el sur de Estados Unidos hubiese estado unido como un solo bloque geopolítico, como una unidad política, como un solo país, desde México hasta Chile y Argentina, Trump se hubiese atrevido. Pues posiblemente a lo mejor Trump se hubiese atrevido, pero al menos se lo hubiese pensado más. Porque a veces se dice, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer Venezuela? Ahora Colombia está también amenazada, México está amenazada, Cuba, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Unirse. La iberofonía entera. Bueno, y tal como están las cosas, pues ya animaríamos también a los canadienses que se uniesen. Por cierto, no sé la numerología cómo va, no sé si es el 51, si me confundo de número, pues disculpadme. Pero es que Trump, lo de la doctrina Monroe, hemos dicho aquí variaciones semánticas, pues también Trump lo interpreta, la doctrina Monroe, lo de América más americano lo interpreta a su manera. Su manera quiere decir que Canadá tiene que ser Estado 51, que el canal de Panamá tiene que ser más gestionado, más controlado por Estados Unidos, que México, Colombia, Venezuela, Cuba tiene que funcionar como le apetezca a Estados Unidos, que Groenlandia, claro, que está tan cerca, está más cerca de Estados Unidos que no de Europa, aunque pertenezca a Europa, administrativamente de Dinamarca, que pertenece a la Unión Europea y que pertenece a la OTAN. Según Trump, por motivos de seguridad, pues Groenlandia tiene que estar bajo el paraguas estadounidense, motivos de seguridad. Que Dinamarca va a invadir Estados Unidos, los vikingos van a volver a invadir Finlandia, América, como se quiera llamar. Europa, la Unión Europea va a invadir Estados Unidos. ¿O es que no se fía de Rusia? Tanto que se habla con Putin, no se fía de él, ¿no? Bueno, independientemente de que una América no estadounidense unida, al menos de México para abajo, no fuese una vacuna suficiente para acciones como esta, hechos como el de 3 de enero de 2026 debería ser un acicate, un aliciente, una invitación a pensar de una vez ya la iberofonía política, la unión de los países de habla portuguesa y española de América. Bueno, de América y de África, etc.
por una iberofonía autoprotegida de Monroe. Y finalmente, ¿qué? ¿Hay o no colonialismo del 26? ¿Todavía hay dudas? Pues claro que sí, existe colonialismo en 2026.